La idea es hacer un poco un repaso general y probablemente vaya a ir preguntando en el camino algunas cosas, ¿ya? Perfecto. Entonces el esquema va a ser este. Vamos a ir con algo de introducción, qué tipos de glucocorticoides, qué tipo de efectos adversos tenemos y cómo retirar los glucocorticoides. Entonces, perfecto. A continuación, bueno, la introducción, ¿cómo se define un glucocorticoide? Espérenme esta cosa acá. Vamos a grabar ahí, sí. Entonces, grabando la presentación, iniciando. Entonces, ¿qué es un glucocorticoide? Es cualquier esteroide que actúe mediante su unión a un receptor nuclear específico, en este caso, receptor de glucocorticoide. Y los usos en clínica que tenemos principalmente son dos. Uno, la suplementación del déficit y, por otro lado, los glucocorticoides sintéticos como efecto antiinflamatorio, inmunosupresores y citolíticos. ¿Qué tan frecuente el uso de los glucocorticoides? Si uno considera población general, hasta el 0.9, o sea, hasta el 1% de la población general estaría usando glucocorticoides, de las cuales la mayoría son mujeres. Y si nos concentramos en mujeres sobre los 50 años, hasta el 2.7% de ellas está usando glucocorticoides. Ahora, un poco acá sobre la secreción del cortisol por las glándulas suprarrenales, ¿ya? Tienen y siguen un ritmo circadiano, ya que estaba por el CRH hipotalámico. Alguno de los residentes de primero me podría explicar o al menos mencionar cuáles son los momentos de este ciclo circadiano en la secreción del cortisol. Vamos a hacerlo entonces dirigido. Vamos con doctor Muñoz, Nicolás Muñoz. Sí, generalmente en la mañana, como a las 6, 7 de la mañana. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? O sea que ese es el pic de secreción de cortisol. ¿Ya? Y hay otro pic que es, el otro no recuerdo. Un poco después del mediodía, ya aproximadamente a las 3, a las 15 horas es el segundo pic de cortisol, aunque en cuanto a elevación al nivel no es tan alto como el primero, como el matinal, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo tengan ahí considerado porque, sobre todo en la suplementación, ¿ya? Es por eso que generalmente cuando ustedes vean las indicaciones nuestras, van a ver que la primera dosis va a estar dada al despertar y la segunda dosis, habitualmente menor, va a estar dada a eso de las 3, 4 de la tarde, no más allá de eso, ¿ya? ¿Cuánto es, aquí tengo acá, don Gabriel Valdés, la producción diaria de cortisol de un ser humano adulto? Gabriel. Está de turno el doc, Gabriel, por si acaso, quizás está haciendo otra cosa. Siguiente, entonces, la doctora Mutel. Muy bien lo que estamos haciendo acá. ¿Quiénes están de turno? Para no preguntarle a los que están de turno. ¿Quién está de turno hoy día de los becados? Gabriel Valdés y el Pancho Cerda, creo. Ya, perfecto. Doctora Mutel, ¿me escucha? No, Sí, aquí estoy. Ah, ya, perfecto. Doctora, ¿cuánta es la producción diaria de cortisol de un ser humano adulto? No estoy segura, pero como 7, 9 miligramos al día, ¿o no? Un poco más, son 15 miligramos al día. Ya es lo que produce una hormonal adulta. Y es por esa razón que nosotros cuando indicamos y suplementamos solo corticoides, es que le dejamos 10 miligramos al despertar, simulando el pic matinal, y el segundo pic, pero que es de una cuantía menor,
que se olvida los 5 miligramos a eso de las 15, 16 horas, ¿ya? Más tarde no, porque el pobre hombre o mujer va a quedar insomnio. Ya, continuemos. Entonces, hay esta retroalimentación negativa, es decir, cuando suben los niveles de cortisol, se inhibe la secreción de CTH y CRH a nivel hipotalámico. Y otro elemento es que el cortisol va a subir en respuesta al estrés y al dolor, ¿ya? El metabolismo del cortisol es hepático y tiene una excreción renal, ¿ya? Por lo tanto, medicamentos que activan las enzimas microsomales también van a influir en el metabolismo de estos, como la fenitoína o la rifampicina. Y también la influencia, obviamente, de la enfermedad hepática sobre el metabolismo del cortisol. Ahora, los glucocorticoides, aproximadamente el 90% de ellos circulan unidos a una globulina transportadora específica, que es la globulina transportadora de corticoides, que al igual como muchas otras de las globulinas transportadoras, son de producción hepática. Y el 10% restante estaría unido a albúmina. Ahora, como mecanismo de acción, ya, de los glucocorticoides, estos actúan a nivel nuclear, no a nivel de membrana, sino que a nivel nuclear. Y mediante dos mecanismos, por un lado la transactivación, donde activan elementos de respuesta al glucocorticoides, GRE, y también, ya, mediante la transrepresión, donde se une a ADN o a ciertos factores de transcripción inhibiendo la transcripción de G, ¿ya? Otra cosa importante, ya que no deben olvidar, que los glucocorticoides también activan, por un lado, su receptor de glucocorticoides y el receptor de mineralocorticoides, ¿ya? La estructura es bastante similar, ya, entre la aldosterona y el cortisol, por lo tanto, un mecanismo natural de protección de la sobreactivación, ya, del receptor de mineralocorticoides es que adyacente a él se encuentra la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa tipo 2. Y esta enzima, ¿qué es lo que hace? Es convertir el cortisol a su forma inactiva cortisona, ¿ya? Por lo tanto, entra a unirse al receptor específico solo la aldosterona. Y es por esto que ustedes pueden ver en condiciones de exceso de corticoides o de similares al glucocorticoide, en que la actividad enzimática se va a ver sobrepasada y por lo tanto vamos a tener estimulación de esto, que algunos elementos que ustedes van a encontrar en el síndrome de Cushing, ya donde está el nivel de cortisol circulante, que vamos a tener algunos síntomas de activación del receptor de mineralocorticoide. Ahora, ¿qué tipos de glucocorticoide conocemos? Uno podría dividirlos según su origen, en naturales o sintéticos, según la vida media, según el tiempo de acción y según el efecto potencia glucocorticoide o mineralocorticoide. Para no olvidar, este querido anillo, que si alguien lo recuerda cómo se llama, gana un punto. Sea interno para su evaluación en examen, si es que le toca alguna vez, o sea becado también, si le toca evaluación conmigo. Ciclopentano, perhidrofenantreno, algo así, ¿o no? Bien, doctor Burgos, Pablo Burgos. Ya. Cuando le toque algún examen, recuérdeme este momento. Lo bueno es que va a quedar grabado. Entonces, y ahí que tienen los distintos, el cortisol y la cortisona, que es la forma activa e inactiva, que se fijan acá, este enlace, la prednisona y la prednisolona, la dexametasona, la metilprednisolona, la triamcinolona y la fluorocortisona. Y acá, este es un cuadrito que yo considero que es importante, sobre todo para hacernos la idea, donde tenemos los glucocorticoides según el tiempo de acción, las dosis equivalentes y las potencias, ¿ya? Nuestro punto de comparador, es el cortisol, ¿ya? Que sería lo mismo que la hidrocortisona que uno usa en fármacos, donde tenemos que se le ha asignado a la potencia del glucocorticoide y potencia mineralocorticoide de 1, por convención, ¿ya? Y a la cortisona, que es la forma inactiva, tiene una potencia menor 0,8, ¿ya? Las dosis equivalentes entre ellos entre 20 y 25. La vida media, 80 minutos, es decir, el tiempo en la que ha disminuido la mitad de su concentración en el plasma, y la acción biológica es entre 8 y 12 horas para ambos, ¿ya? Por eso es que habitualmente una sola dosis de hidrocortisona en el día no va a ser suficiente para suplir las necesidades del paciente. Por eso es que simulamos el ritmo circadiano normal, ¿ya? Y de hecho muchos de los pacientes lo refieren, que se toman la dosis de la mañana y poco después del almuerzo relatan explícitamente que se les acaba la pila. Entonces ahí es cuando necesitan la segunda dosis de hidrocortisona.
Luego tenemos los glucocorticoides de acción intermedia, como la prednisona o la prednisolona y la metilprednisolona. Ya donde tenemos aquí que la prednisona, dosis equivalente, 5 miligramos de prednisona equivalen a 20 miligramos ya, de hidrocortisona, por lo tanto uno puede ver acá que la relación es de 1:4. Acá la potencia glucocorticoide de la prednisona es 4 veces mayor, pero con una menor potencia mineralocorticoide. En cambio, la metilprednisolona no tiene efecto mineralocorticoide. La vida media de la prednisona, 60 minutos, 1 hora. En el caso de la metilprednisolona, bastante más larga. Pero en ambos, la acción biológica se puede extender hasta entre 12 hasta 36 horas. Luego tenemos los glucocorticoides de acción prolongada, como la betametasona y la dexametasona, en que la relación es 0,605 miligramos de esto equivalen a 20 miligramos de hidrocortisona, aproximadamente 25-30 veces, ¿ya? Donde tenemos la potencia del glucocorticoide, 25-30 veces, como les mencionaba recién, y la potencia mineralocorticoide es inexistente. La vida media, aproximadamente 300 minutos, es decir, unas 5 horas, y la acción biológica, 36 a 72 horas. Consulta para quien quiera responder también. ¿Qué importancia tiene saber en el manejo de una crisis adrenal si estos glucocorticoides o estas características que hemos tenido acá? Las crisis adrenal o de insuficiencia suprarrenal, ¿con qué glucocorticoides se manejan? Hidrocortisona. Hidrocortisona. Ya, hidrocortisona. ¿Y por qué no usamos dexametasona, que no puede utilizar dosis más chica, tiene una potencia más grande? Porque la vida media es más corta y el paciente suele llegar con síntomas graves, hipotenso. Por La lo general. pregunta es ¿por qué no usamos dexametasona en vez de cortisol? Que uno puede usar una dosis más pequeña y vemos que los tiempos... Porque tiene efecto mineralocorticoide y en dosis altas se suple Es por ese eso. efecto mineralocorticoide. ¿Quién tiene efecto mineralocorticoide? La hidrocortisona. La hidrocortisona. Efectivamente es el hecho. Si ustedes usasen beta o dexametasona para tratar una crisis adrenal, van a quedar cojos con los mineralocorticoides, ¿ya? O sea, no tienen efecto ahí. Y ese es uno de los principales problemas que hay que manejar. En cambio, si utilizan hidrocortisona, más titulable y tiene una potencia estándar, eso les va a ayudar bastante mejor al manejo, ¿ya? Ahora, los efectos adversos de los glucocorticoides, como ustedes bien saben, dependen de la dosis, dependen de la vía de administración, donde hay más complicaciones con la administración por vía oral, cuánto tiempo ha usado el paciente los glucocorticoides, qué características tiene el paciente en forma específica, en este caso, la edad, ya, el sexo, las patologías de base y las comorbilidades, qué interacción hay con otros fármacos y los horarios de administración, donde, como ustedes estaban viendo, el hecho de administrarlo a horarios más tarde, es decir, en la noche, es bastante más disruptor del eje y por lo tanto hay más probabilidad de suprimirlo. Por esta razón es que cuando nosotros sospechamos que hay una hiperproducción de cortisol, es decir, sospecha un síndrome de Cushing o un hipercortisolismo, es que nosotros hacemos el test de Nugent o test de supresión con dexametasona. Lo que hacemos es dar 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas, ¿no? De manera de ser lo más disruptivo con ese eje y suprimirlo. Entonces, si es que en esas condiciones aún podemos encontrar concentraciones elevadas de cortisol en la mañana siguiente, efectivamente ese paciente tiene una alta sospecha de tener una hiperproducción autónoma de cortisol. Acá, y luego ustedes van a poder ver la grabación o la presentación misma en PDF más en detalle, donde están los distintos efectos de los glucocorticoides. ¿Ya? Importante considerar que a nivel hipofisiario hay una supresión ya tanto de la secreción de los gonadotropos, de los tirotropos y de los somatotropos, ya aumento de presión intraocular con glaucoma, depresión y psicosis a nivel del sistema nervioso central, sobre todo con los cambios de dosis bruscos, ¿ya? Dejar dosis muy altas, ¿ya? O suprimirlas en forma repentina, pueden generar cuadros de psicosis esteroidal que se pueden ver en el servicio de medicina interna. Entonces, ejemplo, hay que estar muy atentos a los pacientes que reciben cursos de metilprednisolona.
A nivel hepático pueden ver que hay un aumento del depósito de glicógeno hepático, hay un aumento en la resistencia periférica a la insulina y por lo tanto aquí van a ver especialmente alteradas las glicemias de ayunas, hay un aumento de la gluconeogénesis, hay una mayor producción de ácidos libres, ¿ya? Y un efecto diabetogénico en general. Desde el punto de vista gastrointestinal, importante las úlceras pépticas, ¿ya? Por el efecto mineralocorticoide vamos a tener retención de sal y agua y conduciendo a una mayor presión arterial. Promueve la adiposidad visceral, un elemento importante que vamos a ver en detalle su efecto a nivel, no en detalle, pero a nivel del hueso y metabolismo de calcio-fósforo. Aumenta el catabolismo proteico, ¿ya? Hay una disminución del grosor de la piel y atrofia muscular, ¿ya? Que ustedes van a ver sobre todo atrofia de la musculatura proximal, ¿ya? Los niños especialmente, o la gente en crecimiento, va a haber una disminución del crecimiento lineal, y si ustedes recuerdan los elementos de pediatría o en adolescencia, que ahí tenemos un área compartida, las curvas de crecimiento, cuando ustedes vean que un niño cambia de carril, o un adolescente cambia de carril, atención, puede estar pasando algo y puede ser una de las principales, y a veces única manifestación de un hipercortisolismo en la edad pediátrica. Y tenemos este efecto inflamatorio e inmunosupresor en el sistema inmune, ¿ya? Acá va esto más en detalle para que ustedes lo puedan revisar, que son las acciones fisiológicas y el exceso de los mismos, ¿ya? Metabolismo glucídico a nivel hepático, tejido graso, músculo, inmunidad, sistema cardiovascular a nivel renal, hueso, hipotálamo, hipófisis, ánimo, apetito, memoria y sueño, ¿ya? Ahora, los adversos glucocorticoides, si nos vemos específicamente en hueso, son los más frecuentes, ¿ya? A una dosis bajas, ¿ya? Y el 50% de los pacientes que están usando en forma crónica glucocorticoides tiene osteoporosis, ¿ya? Y donde aquí hay específicamente el mayor compromiso del hueso es del hueso trabecular y que se expresa en las vértebras lumbares. Algunos de nuestros queridos residentes presentes por acá, doctora Pardo, que apareció por aquí, ¿me podría explicar cuál es el efecto de los glucocorticoides sobre el hueso? ¿Está presente la doctora Pardo? Doctora Pardo, no está presente. Doctora Castro. Doc, sí, estoy presente. No me podía activar el micrófono. Ah, ya, doctora Pardo, entonces la escucho. Ya. Tienen efecto directo sobre los osteoclastos y los osteoblastos. Aumentan la resolución ósea y además tienen disminución en la absorción de calcio gastrointestinal y pueden producir como calciuria. Ya, claro, yo hablo de los efectos en general de los glucocorticoides sobre el metabolismo calcio-fósforo, específicamente sobre el hueso, como bien decía la doctora. El primer efecto va a ser sobre los osteoblastos, ¿ya? Donde va a haber en un primer momento un predominio de la resorción ósea, ¿ya? Pero en el largo plazo también se van a suprimir los osteoblastos, por lo tanto, uno va a tener el equivalente a un hueso dinámico, ¿ya? Y si eso ustedes lo pueden revisar más en profundidad, tiene sus complicaciones específicas. En esta presentación no vamos a hablar de osteoporosis inducida por corticoides porque en sí mismo es un tema bastante grande, ¿ya? Bueno, volviendo acá a la presentación, como ven, el riesgo de fracturas aumenta con dosis equivalentes o sobre 7.5 miligramos de prednisona al día. Y el compromiso, como bien señalaba la doctora Pardo, es multifactorial. Por un lado, hay una disminución de la masa ósea, o sea, cuánto hueso hay. Segundo, hay un daño en la estructura, ya en la disposición del hueso y las trabéculas también se ha afectado, y alteraciones en la absorción de calcio, donde esta se ve disminuida. Pacientes que están usando dosis similares a 7.5 miligramos de prednisona al día, las recomendaciones son de la dieta, en tener una ingesta de al menos 1000 a 1500 miligramos de calcio en el día y 800 unidades de vitamina D al día.
Está por acá, pues. Ahora sí, doctora Castro, vamos. ¿Cómo uno puede obtener eso de la dieta? ¿Qué yo tengo que indicar a un paciente para que tenga esa ingesta de calcio? Isabel no tiene audio. Oh, qué pena. A ver si lo podemos iniciar el audio. A ver. Iniciar audio. No puede hablar, no, Isabel, parece. Bueno, sigamos entonces con quién. Aquí estamos por acá. Doctor Díaz. Aló, Aló, Isabel. aló, Aló, ¿me escuchas? aló. Aló. Ahora sí, perdón, Doc. Bueno, no me sé la dosis exacta que tiene cada alimento, pero en general lo que le indica es el aporte de los lácteos, que son una de las principales fuentes de calcio. Los frutos secos, las hortalizas, que son las verdes, en general. Pero dentro de todo lo que tú mencionas, lo más costo efectivo son los lácteos. Ahora, para eso, el equivalente a eso tienen que ser unas 3 a 4 porciones de lácteo al día. ¿Y qué es una porción de lácteos? 200 Son cc, de leche, ¿ya? 200 cc de leche, creo que, no me acuerdo cuántos gramos de queso, quesillos o mantequilla. No, es un poquito más difícil. Si te refieres a quesillo, queso y queso fresco, son 2 rebanadas. Ya, similar al queso laminado, son 2 rebanadas, es una porción. Y un yogur también es una porción. Entonces, debes tener 3 a 4 porciones en el día. ¿Ya? Pacientes con glucocorticoides tendiente a 4. ¿Ya? Eso lo pueden entrar en la colación. ¿No? A veces hay pacientes que no logran o no pueden, pueden hacer las cosas u otras cosas, y ahí es cuando uno tiene que usar los fármacos. Pero idealmente el aporte debe ser a través de la dieta. Actividad física, que sabemos sus efectos tróficos sobre el hueso, evitar el tabaco y el etanol, usar la menor dosis efectiva de glucocorticoides, ¿ya? Realizar una densitometría ósea anual y usar tiacida en el caso que haya una hiperescalcible, ¿ya? Que eso a su vez tendría un mayor riesgo de nefrotiasis. Ahora, en cuanto al uso de los glucocorticoides y la prevención del impacto óseo, está el uso de los bisfosfonatos, ¿ya? Bisfosfonatos con eso, no un error, se escribe así, ¿ya? La pregunta es en quiénes, en qué pacientes nosotros vamos a usar bisfosfonato, ¿ya? Y para ello combinamos una herramienta que me imagino que conocerán, que es el FRAX, ¿ya? Que es este algoritmo para calcular el riesgo de fractura. Ahora, está disponible como una aplicación en algunos sistemas operativos de pago, pero también pueden ingresar a través de la web. Sí es importante que para estos cálculos de riesgo se elijan bien la población, y entre ellos está Chile. O sea, Chile aportó con población para validar estos estudios, por lo tanto, se puede hacer un cálculo específico. ¿Bien? Y ahí, el riesgo bajo, es decir, si con el cálculo del FRAX les da un riesgo bajo un 10%, ¿cuándo van a usar bisfosfonato? Cuando hayan utilizado dosis más altas de prednisona sobre 7.5 miligramos al día por más de 3 meses, ¿ya? En esos pacientes con riesgo bajo, pero con un uso prolongado de glucocorticoides, sí tendría validez usar bisfosfonato, además de la dosis de calcio y vitamina D. En el grupo de pacientes que tienen un riesgo medio, es decir, entre un 10 y un 20% de fractura osteoporótica, aquellos que tengan glucocorticoides por más de 3 meses, independiente de la dosis, ¿ya? En este grupo de pacientes se recomienda el uso de bisfosfonato, además de calcio y vitamina D.
Y en aquellos pacientes con un riesgo alto, es decir, con más de un 20% de riesgo de fractura osteoporótica en los próximos 10 años, o que en la densitometría que ustedes la hayan hecho, porque está usando los corticoides por tiempo prolongado, tenga un T-score menor a 2.5 de presión estándar en cualquier sitio, ¿ya? Sea columna o sea cadera, de partida ya tienen diagnóstico de osteoporosis, estos pacientes tienen que usar bifonato independiente de la dosis de glucocorticoides y el tiempo de uso, ¿ya? Entonces aquí tienen que combinar dos elementos, o tres en realidad, dosis y tiempo de uso de glucocorticoides y el riesgo propio de cada paciente de fractura osteoporótica. También en mujeres con la premenopausia, con pérdidas aceleradas, es decir, más de un 4% al año, con prednisona de 7.5 miligramos por 3 meses. ¿Y cuáles? Específicamente el ácido zoledrónico, ¿ya? Que tiene un buen efecto tanto a nivel de columna como a nivel de cadera, y tenemos una muy buena adherencia, porque esto es dosis anual, que se pone endovenoso en 15 minutos, ¿ya? El problema es el costo. Ahora, si uno lo compara con los bifosfonatos orales, ¿ya? Como el alendronato o el ivandronato, al final prácticamente es el mismo costo al año. La diferencia es que los otros lo pueden ir comprando mes a mes, ¿ya? Ahora, en el servicio público, ahí puede ser un poco más difícil, pero si uno se lo plantase bien el servicio, sería mucho más costo efectivo, a priori, sin tener ningún estudio ahora en este momento, pero poner una dosis anual, ¿ya? En que el paciente tiene un efecto protector y tiene una adherencia de un 100%. Como ustedes recordarán, la adherencia de los bifonatos orales no es la que uno desearía. Consultas hasta el momento. No, seguimos. ¿Ya? Esto, poco abuelo de pájaro. Denme 2 segundos. Entonces, bueno, de las complicaciones cardiovasculares, los pacientes con glucocorticoides tienen mayor riesgo de presentarla. Hay un efecto dosis dependiente, incluso en algunos estudios un riesgo relativo hasta un 4.5, un riesgo relativo 4.5 veces. Y al ir bajando la dosis o usarla en días alternos, podríamos tener un impacto en reducir el riesgo cardiovascular inducido por glucocorticoides. También, solo por mencionar, está el riesgo de necrosis ósea vascular de la cadera. Ahí tenemos un rol de resonancia magnética en el diagnóstico precoz. En los gastrointestinales, como veíamos, la úlcera péptica. Y en el caso de las infecciones, la supresión de la inmunidad celular, el deterioro de la fagocitosis y la migración de neutrófilos. Por eso que a estos pacientes se recomienda el uso profiláctico de la infección por neumocitis con el cotrimoxazol trimestoprim 800-160 miligramos de semana. A nivel del sistema nervioso central, tenemos pacientes que presentan deterioro de memoria, ¿ya? Y una mayor predisposición a demencia, usando dosis sobre 5 miligramos al día de prednisona por mes, ¿ya? Y en los pacientes que usan en forma crónico, como veíamos antes, tenemos un 10% que presentan depresión, un 30% hipomanía, y eventualmente también cuadros psicóticos, sobre todo los que son pulso agudo y dosis alta. Ya que eso uno lo puede ver en el servicio de medicina interna para que esté atento en los hospitalizados. Y en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, uno ya puede encontrar supresión con dosis de prednisona de 5 miligramos al día por más de 2 semanas. ¿Ya? Ese es un punto crítico. Y acá tenemos que hay supresión a nivel tanto de la CRH a nivel hipotalámico, a nivel de la ACTH, ¿ya? A nivel hipofisiario, lo que a su vez en la corteza suprarrenal va a llevar a una atrofia fascicular y reticular, es decir, el efector de estas zonas de la corteza suprarrenal van a estar atrofiadas. Y ahí hay uno a ver que no van a estar respondiendo a aumentos de CRH o ACTH. ¿Sí? Entonces aquí el glucocorticoide tiene un efecto a través de todo el eje. Y la atrofia de la corteza suprarrenal puede durar incluso hasta un año. Incluso hay descripciones de pacientes que se han administrado glucocorticoides intraarticulares, que es relativamente frecuente de ver, sobre todo en la atención primaria, en que por distintos tipos de artralgias se hacen infiltraciones, ¿ya? Tanto a nivel de columna, hombro, rodilla, y esto puede tener un efecto de suprimir el eje y generar atrofia hasta un año después de administrar la dosis.
Entonces, si sospechan una crisis adrenal, tienen que hacer todas estas preguntas, o sea, ¿qué vías de uso de glucocorticoides? Está un poco en duda el efecto de los glucocorticoides inhalados, que tienen una menor biodisponibilidad, pero igual, tanto los que son nasales o los que son inhaladores para el uso de patología pulmonar, podrían tener un efecto en la supresión del eje, aunque obviamente es menos notorio que el uso de corticoides vía oral o intravenoso o intraarticulares o transtérmicos. Y, bueno, sobre el metabolismo de la glucosa, tenemos el riesgo de hiperglicemia, diabetes esteroidal y descompensación de la diabetes mellitus, ¿ya? Hay un aumento de la respuesta al glucagón, hay inhibición del ingreso de la glucosa al músculo y al tejido adiposo, hay pérdida progresiva de las células beta pancreáticas, dada por la lipotoxicidad, hay un riesgo de hiperglicemia que es dosis dependiente, ¿ya? Y en esto se describe el manejo similar a los pacientes con diabetes e hiperglicemia. Incluso pacientes que no son diabéticos, que están utilizando dosis terapéuticas de glucocorticoides, es decir, más altas de lo fisiológico, uno podría usar sensibilizadores a la insulina como la metformina mientras estén usando los glucocorticoides. Ya. ¿Cómo van hasta ahora? Una consulta. Una imagen invernal, ya que partimos del invierno. Doctor, Dígame. el cotrimoxazol, ¿uno lo deja siempre o también hay que considerarlo, por ejemplo, si es que se va a usar corticoterapia más de 3 meses o más de 7.5 de prednisona? ¿En qué caso se indica? El grupo de pacientes, efectivamente, ya los que son dosis más altas. Ahí, bueno, claramente los infectólogos tienen esas indicaciones mucho más claras, pero uno habla de esas dosis profilácticas de cotrimoxazol en dosis más altas, ¿ya? Sobre 7.5 y que uno vaya a proyectar por más de 3 meses. Gracias. ¿Ya? ¿No? ¿Seguimos después de esta imagen invernal? Perfecto. Bueno, ya habiendo revisado algunos elementos sobre cómo funciona el eje, cómo son los efectos adversos del eje, ahora viene el momento de decir cuándo bajamos y cuándo suspendemos esto, ¿ya? La decisión sobre bajar la dosis y suspender los glucocorticoides, por un lado van a estar dados por el riesgo de la reactivación de la enfermedad de base y la posibilidad de una enfermedad secundaria, ¿ya? Y la supresión y recuperación del eje depende de la dosis y el tiempo de uso, ¿ya? Que de semanas, meses, incluso años, ¿ya? En la experiencia de un paciente que controlé en algún momento, que tuvo trasplante renal, que usó dosis de corticoides altas y durante mucho tiempo, pero que ya llevaba a la fecha, yo creo que unos 7 años, con dosis fisiológica, es decir, con 15 miligramos de hidrocortisona al día, y todavía no lograba reactivarse su eje, ¿ya? Luego de 7 años de usar dosis fisiológica. Así de severo puede ser la supresión de eso, para no tomar los glucocorticoides a la ligera. Ahora, ¿cuándo uno va a decir, vamos a suspender esto? Uno, cuando ya hayamos alcanzado el beneficio terapéutico esperado, ya por el que iniciamos los glucocorticoides, en un plazo relativamente razonable. O dos, cuando tengamos efectos secundarios serios o de difícil control, ya un paciente que esté claramente con un fenotipo cuchingoide, que tengamos un control de la glicemia que es muy difícil, serias elevaciones en la presión arterial, compromiso óseo, es decir, en que el tratamiento está claramente superando los riesgos en relación a los beneficios. Ahora, la pregunta habitual es, ¿qué esquema hay? Bueno, lamentablemente hay escasa evidencia para algún esquema específico. Aquí hay quizás mucho de arte en cómo ir disminuyéndolo. ¿Y cuándo usar estas esquemas de suspensión? Como veíamos, si uno supone que el eje puede suprimirse en 2 semanas con dosis equivalente a prednisona sobre 5 miligramos al día, en aquellos pacientes que lleven más de 2 a 3 semanas con corticoides, uno debiese ir bajando en forma escalonada. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar, el punto final es llegar a una dosis de prednisona de 5 miligramos al día, que equivale a 20 miligramos de hidrocortisona, y cómo ir haciéndolo. Dependiendo de cuánto estén usando, o sea, si estaban usando prednisona más de 60 miligramos por día, la idea es poder ir disminuyendo 10 miligramos a la semana, ¿ya? O sea, semana 1, 60, semana 2 de descenso 50, semana 3, 30 y así sucesivamente.
Si usaban dosis entre 20 y 60 miligramos de prednisona, la idea es ir disminuyendo 5 miligramos a la semana. Y si el rango de dosis que ustedes usaban era entre 5 y 20, ir disminuyendo 2.5 miligramos a la semana, ¿ya? Hasta que lleguemos a prednisona 5 miligramos al día. Ahora, también tenemos que considerar cuál es el riesgo de que hayamos nosotros suprimido el eje, ¿ya? Es decir, que si le retiramos los corticoides, el paciente inmediatamente cae en una insuficiencia adrenal, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes que tienen riesgo alto, ¿ya?, de supresión del eje, en ellos claramente hay que hacer un retiro cuidadoso de los glucocorticoides. ¿Qué pacientes? Son aquellos que tienen prednisona en dosis alta o su equivalente más de 20 miligramos al día por más de 2 semanas. O, elemento importante, dosis vespertina o antes de dormir por más de 1 semana. Es decir, si uno utilizó dosis de corticoide a esta hora, atención, el eje se suprime mucho más rápido, ¿ya? Y a veces hay concesiones que uno tiene que ir haciendo, sobre todo para tratar de disminuir un poco la glicemia. A veces cambian las dosis de corticoide a un horario más tarde, pero atención, que con dosis alta en solo 1 semana pueden tener un eje suprimido. Y claramente aquellos pacientes que tengan un fenotipo cuchingoide, es decir, el exceso es evidente desde el punto de vista clínico. Ahora, este grupo intermedio son que tienen un riesgo intermedio de hacer una insuficiencia adrenal apenas retirar el corticoide, pero tienen un alto riesgo de hacer una crisis adrenal ante un estrés mayor. Es decir, el grupo 1, yo saco los corticoides y en estado basal el paciente cae en crisis adrenal, pero en este otro grupo, si bien yo podría retirar los corticoides, el paciente no hace una crisis adrenal, pero sí, ejemplo, el paciente es sometido a una cirugía, tiene alguna infección severa, tiene, ejemplo, un síndrome coronario agudo, es decir, algún estresor mayor, va a tener el suficiente secreción basal para el día, pero va a ser incapaz esa suprarrenal de aumentar la secreción ante el estrés y, por lo tanto, hacer una insuficiencia adrenal, ¿ya? ¿Alguno de los presentes por ahí me podría decir cuánto aumenta la producción de cortisol en las polas suprarrenales ante el estrés mayor? Apareció primero acá, José Luis Abarzúa. ¿Cuánto lo iba en qué, Doc? No escuché la última parte. ¿Cuánto es el aumento de fisiológico de cortisol ante el estrés? Si mal no recuerdo, hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Cuántas veces la producción basal? Por 10. Bien, es decir, efectivamente, un ser humano ante el estrés, o sea, sube hasta 150 miligramos ya, de producción de cortisol, o sea, 10 veces. De los 15 miligramos de producción diaria hasta 150. Es por esa razón que también, si usted, ante la crisis adrenal, en un paciente, ya sea que se le retiró los glucocorticoides, o tiene una enfermedad de Addison, o cualquiera sea la causa, habitualmente después de la dosis de estrés, que son 100 miligramos, o de carga, uno utiliza 50 miligramos cada 8 horas, a lo más 50 cada 6, ya, es decir, aportar 150, 200 miligramos de hidrocortisona en el día. Esa es la dosis para la crisis adrenal, no es necesario más. O sea, dejar 100 miligramos cada 8 horas, 100 miligramos cada 6 horas por crisis adrenal es un exceso, ¿ya? No da más beneficios, solo más riesgo. Distinto es que ustedes estén utilizando esas dosis por otras indicaciones, ejemplo, manejo de estrés respiratorio, u otra que desde el punto de intensivo se puedan dar. Pero si su indicación es solo por la crisis adrenal, con 50 miligramos cada 8 o 50 miligramos cada 6, debe ser necesario. O sea, suficiente, perdón. Y luego tenemos el tercer grupo de pacientes que tienen un bajo riesgo de supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, en aquellos que hayan utilizado glucocorticoides menos de 2 a 3 semanas independiente de la dosis, aunque ustedes van a ver aquí que algunos grupos se empiezan a traslapar, y glucocorticoides en dosis bajas y en días alternos, ¿ya? Estos pacientes podrían suspender los glucocorticoides en 72 horas si han usado menos de 2 a 3 semanas. Ahora, como veíamos, tenemos que ir disminuyendo la dosis en forma paulatina, ¿ya? Y en días alternos, uso en día alterno, y con ello llegar a la prednisona 5 miligramos al día. Ahora, cuando llegamos a esa dosis y queremos evaluar cómo está el eje, nosotros tenemos que hacer una medición de cortisol matinal.
Ahora, como veíamos la vida media y el efecto biológico de la prednisona era mayor que la hidrocortisona, uno al menos tiene que suspenderlo por 24 horas, ¿ya? Antes de la medición de esto, ¿ya? Es por eso también que muchas veces nosotros preferimos, cuando este paciente ya llegó a prednisona 5 miligramos al día, ¿ya? Y no tiene otra razón más para usarlo, lo pasamos a hidrocortisona, ¿ya? En 2 dosis diarias, una dosis matinal y una dosis a las 15 horas, de manera que cuando uno quiera hacer la prueba y ver cómo está la producción cortisol de producción cortisol basal del paciente, lo que uno hace es que se toma la dosis de cortisol el día previo al examen, la dosis de la tarde de las 15 horas no se la toma, y el día del examen tampoco, y ahí se toma la muestra de sangre. Y después de tomar la muestra, reinicia su dosis de suplementación de hidrocortisona. Y acá tenemos algunos resultados que también van a ir, ustedes pueden encontrar diferencias en los textos según el centro donde estén, ¿ya? Pero lo que sí es claro que si alguien con la correcta suspensión de prednisona, es decir, más de 24 horas, o la hidrocortisona con suspensión de la dosis de la tarde previa, tiene un cortisol menos de 5 miligramos por decilitro, ese paciente tiene una insuficiencia subrenal y por lo tanto ustedes no pueden suspender los corticoides y deben mantener la suplementación. En aquellos pacientes que en forma basal, ya no ante una dosis de estrés, logran tener niveles de cortisol sobre 12 o sobre 14 microgramos por decilitro, en ellos uno podría hablar de una recuperación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y podría suspender los glucocorticoides. Ahora, los valores intermedios es lo que nos van a dar un poco más de problema y en esto hay que ver qué otros test se pueden hacer según el riesgo basal. En los pacientes que tienen un riesgo intermedio de supresión del eje, podría bastar un cortisol basal con uso de glucocorticoides en menos de 2 semanas y con una disminución paulatina, ¿ya? Y en los pacientes con alto riesgo de supresión del eje, independiente del valor que hayamos llegado acá, hay que hacer una prueba de estimulación con ACTH, ¿ya? Y aquellos que tienen un riesgo incierto, la misma historia, lo que nos va a confirmar esta prueba de estimulación con ACTH. ¿Cómo hacemos esto? Primero, suspender el glucocorticoide las 24 horas previas. Se administra en forma intramuscular y hay algunos protocolos también endovenosos, 250 microgramos de ACTH recombinante humana, que es la marca Sinexten, a las 9 de la mañana. Y hay que medir en sangre venosa a la hora después los niveles de cortisol, ¿ya? Y en este escenario, los niveles de cortisol debiesen ser sobre 15, sobre 18. También de nuevo aquí depende en qué laboratorio lo estén haciendo. En el laboratorio de la Católica, que bueno, aquí también hay una toma de muestra, el valor de corte es 21. ¿Ya? Es decir, si logró elevar cortisol sobre 18, sobre 21, ese paciente no tiene una insuficiencia suprarrenal porque es capaz de responder al estrés. En cambio, si frente a esto logra solo llegar a niveles de 14, 13, ese eje está comprometido y es incapaz de responder al estrés. Por lo tanto, debiesen seguir con la suplementación con glucocorticoides. Ahora, ¿cuándo no hacer esta prueba de ACTH? En aquellas mujeres usuarias de anticonceptivos orales, por extensión también en las terapias hormonales de la menopausia, ¿ya? Pero sobre todo en los anticonceptivos orales porque el estradiol específico, y sobre todo el estradiol, son potentes inductores hepáticos que van a hacer un aumento de la globulina transportadora de corticoides, lo que nos va a dar una falsa sensación de niveles adecuados, porque este examen lo que mide es cortisol total, ¿ya? No cortisol libre en plasma. Por lo tanto, vamos a tener aquí un aumento, pero de lo unido a proteína, no de lo que está libre para su disposición y uso. Una cosa muy importante es la educación en el uso crónico de glucocorticoides. Y acá no solo se refiere a los pacientes con enfermedad de Addison, con una hiperplasia suprarrenal congénita, con metástasis adrenales o que hayan tenido una suprarrenectomía bilateral. Aquí estamos hablando de todos los pacientes que están usando en forma crónica glucocorticoides, pacientes de la esfera reumatológica u otras de la medicina interna que ustedes pueden observar, pacientes, por ejemplo, en algún protocolo inmunosupresor post-trasplante, o los pacientes también desde el punto de vista oncológico, ¿ya? Y acá es muy importante educar al paciente, que sepa lo que está usando, ya su grupo familiar, ¿ya? Educar sobre la adherencia, sobre cómo ajustar las dosis ante el estrés y sobre los síntomas de alarma, ¿ya? Y en estos pacientes, como condición vital, que de hecho muchas sociedades científicas lo recomiendan,
el uso de una medalla o una pulsera identificatoria del uso crónico de glucocorticoides. ¿Ya? Y esto es un ejemplo de lo que yo les entrego a los pacientes y anoto en su ficha clínica. Por un lado, aumentar la dosis de hidrocortisona al doble por 5 días, ¿ya? Frente a cuadros agudos, un cuadro diarreico, una infección respiratoria o algún estresor o cirugía menor, ¿ya? Ahora, para hacerlo más específico, ustedes le dicen, si conocen a su paciente que está usando 20 miligramos al día, aumentelo a 40, si está usando 15, aumentelo a 30. Ahora, si es que ante ese aumento no hay respuesta en esos días, el cuadro se va prolongando, la enfermedad es más grave, hay compromiso de conciencia o cirugía mayor, el paciente debe acudir al servicio de urgencia y administrar inmediatamente 100 miligramos de hidrocortisona endovenoso, por una vez que luego seguido de las dosis que les comentaba de 50 miligramos cada 8 horas. Importante es confeccionar la identificación, ¿ya? Idealmente una pulsera o una medalla que el paciente lleve consigo, o en su defecto que recorte esto de la indicación y lo plastifique y lo ande trayendo en todos sus documentos, o en un lugar de fácil acceso, en donde esté claramente mencionado el nombre del paciente, el teléfono de emergencia, de contacto, y que tenga esta leyenda que es usuario crónico de glucocorticoides, en caso de emergencia administrar hidrocortisona 100 miligramos endovenoso, ¿ya? Esta medida de educar al paciente, que sepa lo que está usando, que sepa cómo actuar tempranamente, salva vidas. Caso contrario, la crisis adrenal, como ustedes bien saben, es mortal, ¿ya? Que ya su manejo y diagnóstico puede ser dejado para otra ocasión, ¿ya? Así que eso es la presentación por el momento. Ya una vez pasado el invierno, pasada esta pandemia, pasada la crisis, se empieza a derretir la nieve y uno empieza a ver un poquito más de luz, aunque todavía hay algo más de frío. Eso pues, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando tenemos estos pacientes, por ejemplo, con un cortisol a la hora después de la prueba CTH menor a 5, que tenemos el diagnóstico... Para que sea más entretenida la conversación y podamos ver. Allá. Cuando tenemos estos pacientes, por ejemplo, con insuficiencia suprarrenal por corticoides, que se diagnosticó ya con el test de ACTH a la hora, y es menor a 5, ¿en cuánto tiempo debe repetirse? Y debe hacer algún estudio de imagen que pueda evaluar que va a mejorar en cierto tiempo. Claro. Mira, en general, a ver, la idea yo diría, no hay ningún, como al momento que yo recuerdo, algún estudio específico, una recomendación, pero sí, pensando fisiológicamente, darle tiempo a ese eje para que vaya retomando. Entonces, yo no le haría una nueva prueba antes de 3 meses. Y otro elemento importante, antes de hacer la prueba, es medir un cortisol basal, es decir, suspender los glucocorticoides 24 horas y medir el cortisol basal. Con cortisoles basales sobre 10, es muy probable que responda al test de estimulación con ACTH. En cambio, si el cortisol basal del paciente es menor a 10, es poco probable que haga un pic adecuado con la estimulación con ACTH. Por lo tanto, uno omitiría. Entonces, por un lado, eso te ayuda también a salvar un poco los recursos y evitar el estrés y también el gasto, porque no es fácil a veces conseguir el Synaptem. Entonces, si yo tengo una baja probabilidad pretest de que vaya a responder, si mi cortisol basal está en 7, es difícil que posestimulación logre un nivel suficiente sobre 18, sobre 20, en que yo diga le voy a suspender los corticoides. Por lo tanto, en ese paciente sigo utilizando la dosis baja. Ahora, la dosis baja no puede ser inferior a 15 miligramos al día. Ya, muchas gracias. Consulta. Isabel dice que tiene una duda. ¿Dónde está Isabel acá? Yo creo que cada uno puede activar su audio solo. A ver, ¿quién más te levantó una voz? Doc, Dígame, Nicolás. en pacientes con patologías reumatológicas que están ocupando algún ahorrador de corticoides, como el sacarle el corticoide con esa tablita que usted mostró, ¿cambian algo o se hace lo mismo? ¿El descenso en corticoides es casi igual? La misma historia, porque depende de cuánto estás usando. El hecho de los ahorradores de dosis de corticoides es lograr un mismo efecto terapéutico con una menor dosis. Entonces, claro, en vez de usar 60 prednisona, va a usar 30.
perfecto, entonces yo voy disminuyendo partiendo con mi dosis de 30 de prednisona, ya no con la dosis de 60. Pero sí, igual, o sea, ¿cuánto corticoide tú estás usando en ese momento? Ya, vale. Yo tengo una duda en el uso del corticoides inhalado. Los pacientes asmáticos usan grandes cantidades, a veces, y yo sé que hay evidencia sobre todo con la fluticasona, pero no sé si con los otros corticoides inhalados, o qué tanta supresión suprarrenal pueden producir, porque, por ejemplo, los niños asmáticos, que van a ser asmáticos cuando grandes, usan dosis muy, muy grandes, sobre todo cuando hacen crisis. Claro, ahí, bueno, es un poco más difícil la respuesta, como te comentaba ahí en la presentación, de que si bien tiene una biodisponibilidad baja, uno podría decir que no hay mucho paso, pero algunos estudios sí han demostrado que hay algún grado de supresión del eje. Entonces, son pacientes que uno debiese tener al menos en el ojo. O sea, no caben dentro de estas indicaciones clásicas, pero sí es un grupo de pacientes que uno debiese considerar al menos, yo diría, de riesgo bajo, intermedio, pero no olvidar esto. Pero no, mira, tendría que buscar bien la información si es que hay algún estudio nuevo que diga cuánta dosis o en qué momento. Pero por recomendación clínica, sí son pacientes que uno debiese tener ahí en ojo y en consideración. Bien, gracias. Ya. Siendo las 19:10, espero que haya sido de utilidad esta presentación, que haya respondido un poco sus dudas e inquietudes. Cualquier otra consulta que tengan lo pueden escribir a mi correo, javier.jaramillo@frontera.cl. Y bueno, si necesitan algún otro paso, alguna otra cosa que ustedes requieran, lo podemos organizar, ya sea por mí o por cualquier otra persona de la unidad. Eso. Y bueno, se recibe también retroalimentación. ¿Les gustó, no les gustó? Dudas, reclamos, sugerencias, se reciben. Muchísimas gracias, Doc. Muy, muy clara, muy didáctica igual la presentación. Muchas gracias. Ya, que bueno, sí, la idea es que les sirva a ustedes, sobre todo en el día a día en el hospital. Porque, claro, uno podría alargarse mucho rato, hacer una monografía, pero la idea es qué hago yo con el paciente. Por acá hay un mensaje nuevo, ¿qué dice un mensaje nuevo? Ah, no, dice muchas gracias. Ya pues, voy a sacar la grabación de esto, se las voy a enviar a los dos correos de delegado, a Isabel y a Max, junto con el PDF de la presentación para que ustedes lo tengan, ¿ya? Y cualquier error ortográfico me avisen para corregir, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Chao. Gracias, Doc. Chao. Gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias. Ya.